Hermanos, el culto de adoración a su Padre Celestial. Sean bienvenidos también los que nos ven vía Facebook. Vamos a estudiar la palabra a través de nuestro hermano Alberto. Ya ahí traemos temas nuevos después de un ratito a través de nuestro hermano José Luis. Vamos a dar el orden, hermanos. Tenemos la versión a través de un servidor. Después nuestro hermano Jonathan nos ayuda con lo que es los signos. Después de los signos tenemos la comunión a través de nuestro hermano Alberto y los hermanos que le están ayudando ahí a servir los platillos. Después tenemos la clase con nuestro hermano Alberto y nuevamente nuestro hermano Jonathan toma lo que son los signos que ya tenemos marcados en el pizarrón también. Y terminamos con la oración final a través de nuestro hermano Alberto. Este es el orden, hermanos. Vamos a hacerlo todo en el nombre de nuestro Jesucristo. Vamos a orar así como estamos. Eterno Padre, como eres en los cielos, santificado es su nombre, eterno Dios. Agradecidos estamos, Padre, nuevamente contigo por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque nos permites en este momento reunirnos como iglesia para alabarte, para glorificarte, Padre, también para aprender tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar con bien a este lugar. Te pedimos, eterno Dios, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, tanto adultos, ancianos, niños. Te pedimos, eterno Dios, también que bendigas a nuestro hermano que trae el mensaje. Tú dale palabras sencillas, Padre, palabras de sabiduría para así entender el mensaje que en este día tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas también a nuestro hermano predicador, nuestro hermano José Luis, Padre, en cada una de sus necesidades. Que bendigas, Padre, también a aquellos que sufren, que lloran, Padre, que tienen alguna necesidad, sé con ellos también. Te pedimos, eterno Dios, que te quedes en estos momentos. Sabemos que todo lo que hacemos en estos momentos es para agradarte, Señor, y que lo hacemos, Padre, en tu nombre, Señor. Te pedimos también, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe en esta reunión. Eterno Dios, te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de tu Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestros seminarios, son los números 191, la palabra del Señor. Vamos a entonar. La palabra del Señor, con anhelo y oración, ante el mundo burlador, ser testigos de su amor.
Padre, tu palabra es. Vamos a entrar. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, claro celestial. Ven, ven, resplandor, no te guía la inmortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia pues hallaré, y con firme veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, claro celestial. Ven, resplandor, no te guía la inmortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y vestida calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, claro celestial. Resplandor, no te guía la inmortal. Son tus dichos para mí, prendas siempre de salud. Dame pues que yo oiga a ti, confiar solicitud. Es tu ley, Señor, claro celestial. Ven, resplandor, no te guía la inmortal. Vamos a dejar lugar para la pregunta. Mira, los hermanos supremos, Señor presente, les pedimos que pongan de pie para saber que vamos a llevar los emblemas. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 26, del 26 en adelante. Dice, mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y a sus discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y le dio gracia, les dio diciendo, beben de ella todos, porque esto es mi sangre, un nuevo pacto que por muchos derramado para el inicio de los pecados. Yo digo que desde ahora no veremos de este fruto de la vid hasta que el día en que le nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a hacer la oración por el pan sin la boca. Bendito Padre, nuestro corazón, en esta tarde le pedimos
que bendiga en este lugar, este mandamiento del cual el pastilador, el cual representa el cuerpo de Jesucristo, en morir en la cruz del Calvario, para nuestros pecados. Venimos amados también que en esta tarde está participando en este mandamiento. Todo lo pedimos en nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar un poco de la vida. Yo ordenamiento, Padre, nuestro corazón, esta tarde le pedimos que bendiga este pueblo de la vida, el cual representa las años del Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Bendiga a los hermanos de esta tarde también. Todos lo pedimos en nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a usar de la ofrenda, 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, seamos también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga parte de algo según el apostolado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan todas sus ofrendas. Vamos a la oración por la ofrenda esta tarde. Bendito Padre, Santo Corazón, esta tarde le pedimos que bendiga esta ofrenda, la cual va a ser recolectada, la cual es para obras de la iglesia. Le pedimos que bendiga a los hermanos que en esta tarde traen algo de lo que usted les permite. Bendiga a sus hogares, a sus fuentes de empleo, bendiga a sus familias también. Usted sabe la necesidad y el esfuerzo que hacen para llevarnos sustento a sus casas. Todos lo pedimos en nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como concluimos la cena del Señor, vamos a dar paso a lo que es la clase de esta tarde. De tiempo atrás yo le había pedido a hermanos padres que cuando terminara lo que estábamos viendo, las bienaventuranzas, según de monte, si no tenía algún tema a continuar, me permitiera trabajar algún tema aquí con la congregación. Y es aquí que gracias a Dios estamos aquí. Bien, vamos a ver una serie de lecciones las cuales estuve pensando cómo trabajarlas, estuve viendo algunos temas, algunas cuestiones y decidí, haciendo estos ajustes, titularla Conociendo la Iglesia de Cristo, siendo adoradores de Cristo, según Juan 4:24, que lo vamos a leer, siendo brasas de Cristo, según Romanos 12:20, y siendo candiles de Cristo, según Mateo 6:22. Aquí la pregunta que les hago, hermanos, no sé si quiero un hermano o dos hermanos decirme, vamos a conocer la iglesia desde la Biblia, desde lo que hace, siendo, aquí ya tengo los puntos, voy a decir, vamos a hablar de la Biblia, de la iglesia, de Dios, del Padre, del Espíritu Santo, de Jesús, los compromisos de los discípulos de la iglesia, los compromisos en la oración también. Vamos a hablar de cómo se elaboró la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y cómo llegó la Biblia hacia nosotros. Eso es lo que vamos a trabajar. Le dije a mí, ahorita le dije, si esto sale padre, pues hasta lo convertimos en libro, y ahí hacemos difusión.
Bien, conociendo la iglesia. Un hermano, dos hermanos que me quieran decir cómo conocieron la iglesia. ¿Sí, Pipe? ¿Cómo conociste la iglesia? Por medio de mi madre, me trajo de niño. Parte de su iglesia de esta forma. Yo me acuerdo ahorita de dos hermanos, lo menciono ahorita, de los otros hermanos, me quieren decir cómo conoció la iglesia. ¿Qué hermana? Mi hermana, ella me invitó primero cuando estábamos en Piedras, íbamos a subir Piedras, y luego me venía para acá y yo me quedé. Entonces la hermana conoció la iglesia porque su hermana la invitó. Entonces, a veces conocemos las cosas de, digámoslo así, de casualidad, aunque para Dios no hay casualidades. ¿Por qué de casualidad? Ah, porque me invitaron y no tiene nada que hacer, dije que sí. O porque iba a pasar. Dio la casualidad que iba a pasar. Un hermano me dijo el lunes, dijo, no, nosotros venimos llegando a la cuña, le dije a mi esposa, no conocemos al tío, vamos a agarrar el camión y nos subimos a la combi. Pasamos por la empresa y vimos un edificio que dice Iglesia de Cristo, nos bajamos y fuimos a preguntar. Y eso te estoy diciendo hace como 15 años. No son casualidades, pero uno puede ser casualidad. Yo me acuerdo del hermano Toño que dijo que alguien le invitó y que él se sentaba aquí afuera, en la barra. Así conoció la iglesia, hermano Toño. La hermana Aquela, yo me acuerdo, ¿dónde está la hermana Aquela? Acá está la hermana José. La hermana Aquela nos estaba platicando la vez pasada que cuando el hermano José Guadalupe la conoció, la hermana Aquela dice que ella era católica y que el hermano le dijo, yo soy cristiano, si quieres salir conmigo, yo soy cristiano, ¿no es así, hermano? Entonces, conocemos la iglesia de ciertas maneras. Ahora, ¿por qué vamos a conocer la iglesia, como nos gusta aquí, siendo ahora adoradores de Cristo? Vamos a ver qué nos dice Juan 4:24. Juan 4:24 dice, y lo conocemos muchos de nosotros, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí entonces dice que somos adoradores de Cristo, según Juan, ¿y cómo debemos de ser? En espíritu y en verdad. Una verdadera oración con un espíritu de adoración también. Hemos visto este tipo de palabras, de conocimientos en Romanos, y nos dice el escritor Juan, hay que adorar de verdad. Y yo les digo, brazos de Cristo. No hay un texto bien así que diga brasas, sí hay cuestiones de brasas, pero enfocados a otra cosa. Pero vamos a ver en ese Romanos 12:20. Yo estoy buscando en las escrituras algo relacionado con eso de brasas. Ahorita vamos a ir. Romanos 12:20 dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es una brasa según lo que hemos estudiado en la escritura? ¿Cómo vamos a entender esto de las ascuas? Es algo malo que se acumula aquella persona. Puede ser así la forma, podemos tomarlo de lado, se toma de otra manera. Aquí habla de las ascuas, pero ¿qué podemos ser? Ahorita en la tercera palabra es candiles. ¿Qué podemos hacer también? ¿Qué es una brasa? ¿Qué hace una brasa? ¿Para qué usamos una brasa? Para el fuego, pero ¿para qué lo podemos usar? Para calentar los famosos braseros. No, los nerviosos, los braceritos. ¿Para qué ponen el bracerito en los cuartos, en las casas? Para calentar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Una brasa, o sea, que espiritualmente estemos calentando o animando, digamos, un espacio o a un grupo de personas o a la congregación. Vamos a hacer brasas, mantener esa llama, por decirlo así. No quise ponerle llama o fuego o algo así, porque digamos, se pueden tener otro tipo de cosas. Ya ven que hay unos grupos religiosos que invocan a las llamas, o sea, que manden fuego, entonces somos como unas brasas. Entonces, algo parecido aquí las ascuas también. Somos algo así, que dice ascuas sobre la cabeza de nuestros enemigos o de nuestros demás, pero por las formas que hacemos. Y también somos candiles de Cristo. Mateo 6:22.
En Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si somos luz, ¿qué somos entonces? Somos algo que iluminamos. En Mateo, que ya lo vimos ahí en las bienaventuranzas y todo eso, somos la sal del mundo, somos un candil, somos algo que ilumina y llama la atención. En la oscuridad, bueno, ya no se acostumbra. En los años hay de estas cosas que ponen de todos los que nacieron de los 80 para abajo, ¿qué hacían cuando se iba la luz? Las velas, las lámparas a lo mejor. Entonces, somos lámparas candiles. Ya ahorita pues con el celular o alguna pila recargable. Pero el candil pues, es algo que ilumina, se pone en ciertas partes en la mesa. Hay una simbología en la cuestión de los judíos, el candil de 7 brazos, que es para qué? Para iluminar. Entonces, seamos nosotros candiles. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, hermanos? De que vamos a aprender. Es dar el conocimiento y las herramientas básicas para que nosotros como discípulos y los nuevos discípulos, que últimamente hemos tenido, pero gracias a Dios, nuevos discípulos, estemos madurando en nuestra vida y en su nueva vida, teniendo el conocimiento fundamental de la palabra de Dios y desarrollándonos con los compromisos y hábitos espirituales necesarios para alcanzar la madurez en Cristo. ¿Qué tratamos de buscar todos? Una madurez en Cristo. No somos perfectos, pero buscamos una madurez. Y no nada más es esto para nosotros ir a enseñarle a la gente, sino que también nosotros nos retroalimentemos y hagamos el conocimiento. ¿Por qué? A lo mejor nosotros hemos escuchado oír, ahorita que hacemos esto, de lo de las ascuas, que somos adoradores, que somos brasas, que somos candiles, pero con el tiempo se nos va a olvidar. Si dejamos de practicar algo, se nos olvida. Necesitamos reafirmarlo poco a poco. Entonces, hoy vamos a empezar primeramente con lo que es conociendo la Biblia. Conociendo la iglesia a partir de la Biblia. Y esto vamos a ver qué es la iglesia, la historia de la iglesia, todo eso. Pero primeramente, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia para nosotros? El libro negro, como dicen algunos. Ya son diferentes por eso. ¿Verdad? Nunca he sabido o nunca he investigado yo por qué de color negro hacían las Biblias. Ahora el color más fácil de hacer, para mejor, no sé. Habría que investigar eso después también. Todo tiene un significado. Muy bien. La definición de la palabra Biblia la hemos entendido ciertas veces o practicado y viene de la palabra griega biblos, que es parte exterior del papiro y en plural es Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos hablando de libros. ¿Pero qué libros? Entendamos que lo vamos a ver más adelante. La Biblia no se creó tal como la conocemos. La Biblia ha tenido una serie de cambios o movimientos, por decirlo así, digamos desde la época antigua, pero antes no existía la Biblia. ¿Qué existía antes, hermanos? Los pergaminos, los escritos. ¿Qué existía para los judíos? La Torá. Yo les pregunté hace tiempo, y va relacionado con esto, ¿por qué la Biblia que tiene a veces el mundo? ¿Qué religión practicaba Cristo? Era judío, judaísmo, pero judaísmo antiguo, no moderno. Y hay gente que va a decir, no, pues Cristo era católico. O Cristo, porque son cuestiones que necesitamos entender conociendo la iglesia. Es que Cristo desde su año 12, que era donde el templo, hasta el año 30, se fue con no sé quién y practicó esta religión. No lo dice. ¿Podemos entender que Cristo era judío? Sí. ¿Puede que practicaba el judaísmo? Sí, porque la Biblia no lo dice. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué son las Escrituras? Entonces, los cristianos, a partir de la Iglesia de Cristo, a partir del segundo siglo, segundo siglo, lo empezaron a llamar como esto, como la descripción de sus escrituras. La palabra Biblia existía para cualquier tipo de libros, era como decir, pásame los libros, o sea, pásame las Biblias. Pero ya se le fue dando una connotación más espiritual, más religiosa, y terminó teniendo una composición. ¿Qué es la composición de esta organización de la Biblia? Primeramente vamos a entender, vamos a ver qué nos dice Éxodo 24:8.
¿Alguien quiere leer Éxodo 24:8? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Gracias, hermano. Aquí la palabra importante es pacto. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la división más marcada aquí en la Biblia fue escrita aproximadamente, y lo hemos visto, durante 1500 años, por aproximadamente 40 escritores. ¿Qué tienen en común todos estos escritores? ¿Algo que tienen en común los escritores? A Dios. Son inspirados. Sí, exacto. Lo que tienen en común es creer en Dios. Estos autores no se conocieron todos a lo largo de 1500 años. O sea, no hay una lógica de que digamos, pues el primer autor, a lo mejor fue Moisés, conoció a Adán. Uno dice, pues a lo mejor Moisés dio 800 años y lo conoció. No, no hay una lógica. Pero hay un denominador común que es Dios. Dios le dio el conocimiento a Moisés para escribir el Pentateuco. Entonces, la primera división de esto es la palabra pacto, que también se entiende que es testamento. Entonces, el testamento se le entiende como en hebreo, tiene una definición y en griego otro, y es una traducción que quiere decir convenio, pacto o arreglo, y así lo conocemos también. ¿Sí o no, hermanos? Conocemos el Antiguo Testamento como el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto, pero no le decimos Antiguo Pacto a la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Este tipo de relaciones, pues, el hombre lo ha ido acomodando para que lo entendamos mejor y no tengamos diferencia. Entonces, es por eso que a veces hay por ahí, el otro día la casa que sobre una Reina Valera de 1609, que tiene diferenciación a la del 60, que es la que nos usamos, y hay Biblias más antiguos. Entonces, esto nos habla en Éxodo 24:8 de un pacto. Nuevo Testamento quiere decir pacto. Vamos a ver que lo dice Jeremías 31-34. ¿Alguien que lo quiera leer? Son textos conocidos que conocemos en cuanto a profecías. Dice: yo enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque la maldad de ellos y no me importaré más el pecado. ¿Es Jeremías 31, hermano? 31-34, o sea, a partir del 34. Sí, del 31, por favor, hermano, ¿quién leerlo? O sea, desde el versículo 31, hermano. Sí. Pero ese mismo 31. Sí, pero el versículo 31 hasta 34. Dice: aquí viene el día, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Gracias, hermano. Entonces, aquí no está hablando de un pacto. Voy a anular el pacto y voy a tener uno nuevo. Entonces, si lo entendemos así, voy a anular el Antiguo Testamento y voy a tener el nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, por la casa de la hermana y me lo voy a decir la vez que vamos a ver. Hay una iglesia que está como las cuadras de su casa, en la mera esquina. No se acuerda cómo dice. Creo que dice Iglesia Cristiana Israelita. ¿Pero qué pacto manejan ellos? El antiguo, pero practican lo nuevo también, la otra Y se reúnen los sábados. y se reúnen los sábados. Entonces, este tipo de cosas es importante que lo conozcamos en la iglesia, porque sabemos nosotros que hay cosas del antiguo pacto, o del Antiguo Testamento, que ya no sirven para el cristiano, que ya no aplican. Aquí dice que ahí, lo que acaba de leer el hermano, dice
en su mente escribir en su corazón y ser de ellos al final, y conocerán todos a Jehová. Todos lo van a conocer. El judío era muy celoso de las escrituras, no que enseñan a nadie, aun y cuando los prosélitos, que eran los judíos los no judíos, los gentiles que se convertían a judíos, eran rechazados. Entonces, ya aquí dice Dios, ya se acabó el pacto, no hicieron las cosas correctamente y hay un nuevo pacto. Entonces, estamos hablando del antiguo y del nuevo. Vamos a ver qué dice Mateo 26, 28. Esta lectura que acaban de tener de Jeremías se menciona otra vez en Hebreos 9, y al final de Hebreos 9 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece y está pronto a desaparecer. O sea, el Antiguo Testamento está pronto a desaparecer y en el desaparece. tiempo de los apóstoles. La cuestión de la religión desapareció. Para cuestiones históricas y de conocimiento lo tenemos todavía, y los judíos siguen usando el Antiguo Testamento. Y ahorita les voy a explicar qué es lo que manejan ellos según la Torah, que la Torah es un libro de rollos que utilizan ellos. Muy bien. ¿Qué le decía? Mateo 26, 28, ¿qué nos dice, hermanos? Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Gracias, hermano. Si nosotros cambiamos la palabra pacto por testamento, como les decía, entonces en esto lo que estamos leyendo diría: este es mi nuevo testamento, o mi nueva regla, así, o lo nuevo que vamos a hacer. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se refiere al canon de cómo se hacían las cosas de las escrituras de los judíos. Recordemos que el pueblo no empieza como pueblo. La Biblia no nos habla de un pueblo al inicio. La Biblia, ¿de qué nos habla? De la creación, del desarrollo del hombre, el pecado, la descendencia, la promesa, y hasta cuándo se conforma el pueblo como tal. Cuando sale el cautiverio. Y ya cuando entran a la tierra prometida, ahora sí el pueblo, que es esto que les digo del canon, de las escrituras de Dios, Dios les empieza a dictar leyes. ¿Qué les empieza a decir? ¿Cómo van a ser de pueblo? ¿Qué es lo que van a hacer? Hay un texto que dice: a causa de su necedad, Dios les permitió esto. ¿Qué les permitió a causa de la necedad? Y lo dice Jesús: el divorcio. Entonces empieza el Antiguo Testamento a formar lo que le llaman la Torah, lo explicamos, y empiezan a poner esto que tiene que ser judío. En esos tiempos ya no aplica para nosotros. Ya no hacemos el sacrificio una vez al año, ya no hacemos el sábado, que no podemos hacer nada ni caminar tanto tiempo, ya no vamos a cierto lugar. Ahora que era lo del mundial, le contaba a otro que está aquí, que fui a Monterrey y me tocó ver el paso de una de las elecciones. Ya después era un viernes, y luego le digo: oye, vi este equipo, el de Túnez, y luego son los que iban a la mezquita. Pues es que ellos, con sus ideas de Oriente o musulmanes, pues van los viernes a la mezquita, y ahí en Monterrey los judíos que el sábado hacen esto, que tal día hacen una vez al año. Entonces nosotros ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque eso ya se anuló. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver dos textos como el mismo. Gálatas 6:16 nos habla de esto, del canon de los judíos y lo que son ahora los cristianos, o la iglesia de Cristo. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, ya en Israel de Dios. Ok. ¿Y el 17 tiene por favor? De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gracias. Si leemos versículos antes en cuanto a esto, ¿qué es el problema que tienen los primeros cristianos? Y no estamos hablando de cuestión religiosa. ¿Cuál es el problema de los cristianos? Que sí les afectaba religiosamente. Ahí lo dicen en el 13 y el 14. Bueno, hasta el 15 también. La circuncisión. ¿Qué pasaba con los cristianos? Se enfrentaban al canon
o al estándar del judío, el judío, ahorita le decimos las reglas. Ellos no se iban tanto por lo espiritual. Ah, no, es que tú tienes que hacer esto el sábado. Es que tu hijo varón a los 8 días es esto. Oye, es que tú al año tienes que hacer esto. Oye, tú pecaste de esta manera, tienes que hacer esto. Tú mataste inconscientemente a alguien, tienes que hacer esto. Entonces llegan los judíos a la conversión. ¿Qué pasó con Pedro? Y dice, no eres circunciso, no puedes ser cristiano. Espérame, ¿dónde dice Jesús esto? Entonces por eso dice Pablo, yo ya pasé por las dos cosas. Yo ya fui judío, yo perseguí, yo hice las cosas, y ahora con esto nuevo, con estas nuevas reglas, con este Nuevo Testamento, yo ya sé lo que es, yo estoy en paz, yo ya cumplí. ¿Qué pasó con algunos? Pues yo que cumplí para quedar bien y todo eso, y esa afrenta fue lo que hubo, o conflicto fue entre Pedro, otros cristianos, otros hermanos, porque seguían con esta costumbre. Entonces lo que le decía hermana, si esa iglesia dice que es judía, pues tiene que ser por 100% judía. Pero si es judía y hace una cosa de los Nuevos Testamentos y otra cosa del Nuevo Testamento, y que si no estás marcado de esta manera, y que si no te pones la capa, pues entonces no estás conociendo la iglesia de Cristo, no estás conociendo las escrituras. Entonces, tenemos ahí las normas ya del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento, hermanos? Para continuar, es conocido como la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Al final dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Volvemos a lo mismo, se iban a la cuestión de la ley, por eso la Torah era la ley. ¿Qué era la ley? Cumplir lo que decían las escrituras. También nos habla de Moisés y los profetas. ¿Por qué Moisés? Porque era el mayor profeta, el que les dio la ley, el que les decía qué hacer. Ya conocemos esas historias. Si ustedes quieren leer también por el tiempo, para no leer, pueden encontrar en Mateo 22:40, Lucas 16:16, Hechos 13:15, Romanos 3:21 que hemos estudiado, Lucas 16:29. Moisés, los profetas, los salmos, todo esto era parte de la lectura de la enseñanza del judío. ¿Qué enseñaban? Cuando estudiamos los salmos, decíamos que muchos salmos fueron escritos por David y muchos otros fueron escritos por los judíos que fueron llevados al cautiverio. Y los salmos son como una lectura de poesía, como algo de entendimiento, salmos, proverbios, todo eso, que son parte de la orientación de los judíos. Según ellos, utilizan algo que se llaman textos masoréticos, la Torah, y es importante. Entonces, aquí en este punto, vamos ya conociendo que la Iglesia de Cristo no tiene nada que ver, digamos, de ley con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no aceptan los judíos, por ejemplo, a Cristo. ¿Por qué no lo aceptan los judíos? ¿O por qué no lo aceptaron? Todavía lo están esperando. Todavía lo están esperando. Ellos Lo esperaban como un profeta. Lo tomaban como un profeta. ¿Qué esperaban? Un rey físico, ya lo hemos visto. Entonces, aquí, según lo que les decía, y esto lo podemos ver vamos a Lucas 22:44. No, sí, perdón. Sí, 24:44, perdón. 2:44 está ahí. No, es 24:44. Porque dice, esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo, o sea, todo el Antiguo Testamento. Sí, es el 24:44, porque yo dije 22, pero 22 era el de Mateo. Entonces, se relaciona con la transfiguración de Cristo, cuando aparece Moisés y Elías y Cristo, y al final dice el Señor, escuchad nada más a
Cristo, no a la ley. Exacto. Cristo vino a cumplir, Cristo vino a hacer las cosas, y como dice, todo está escrito, está profetizado, pero cuando Cristo viene y cumple, cuando muere en la cruz, el Antiguo Testamento o la ley de los judíos queda anulada. ¿Cómo nos queda a nosotros? Como algo histórico, algo de conocimiento, la sombra de lo que ha de venir. Entonces, aquí, como decía, lo manejan el Antiguo Testamento según la organización de los judíos en tres aspectos. La ley o la Torá, que es el libro más importante, llega hasta los profetas nada más, el último libro del Antiguo Testamento, y está escrito, la ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la ley. Después vienen los profetas que los manejan los profetas anteriores al cautiverio y los posteriores al cautiverio. Josué, jueces, Samuel, reyes, profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. Recuerden que hay una división que se hace históricamente de profetas mayores y profetas menores. Y también hablan de las escrituras. Ellos lo manejan como escritura o como poesía, salmos, Job, proverbios. Hablan de los rollos también, lo dividen como los 5 rollos: Arut, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther. Y como históricos nada más tienen a Daniel, Nehemías y Crónicas. Ahora, esto de cómo está organizado, cómo conociendo la Biblia, es la organización que ellos les dieron. ¿Está mal? No, es una organización. ¿Lo podemos hacer a lo mejor nosotros? Sí, pero tendríamos que organizar una Biblia para hacer esto. O tendría alguien que traer la Torah, o tendría alguien un hermano que vende artículos ahí en Monterrey, subió la foto de la Torah y es un rollo así grande. Y la Torah tradicionalmente no es como es. Uno tiene que estar desarrollando el libro, el papiro, y estar buscando dónde está la lectura. Por eso cuando Cristo abre el rollo, que va al templo, que le dicen pasa y lee, él abre el rollo y lee lo que dice Isaías. O sea, se entiende que abrió y encontró Isaías y dice, esto se ha cumplido hoy. Entonces, esa es la organización. Después viene una otra organización de la Biblia que le llaman la Septuaginta, organización griega. ¿Qué pasa con los judíos? En la época después del cautiverio, yo les he dicho muchas veces que no todas las tribus, bueno, solamente regresaron en teoría 2, pero los que regresan no son judíos. Después del cautiverio hay una mezcla de pueblos ahí, sobre todo con los griegos, y ellos acomodan la Biblia en aquellos años, las escrituras, como la ley del Pentateuco, se le conoce el Pentateuco, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los libros de historia, que nosotros lo conocemos como históricos también, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y después ponen la poesía o la sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, los Cantares. Y terminan con los profetas, los 5 mayores, que son Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y los menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Zacarías y Malaquías. Y ahí termina el Antiguo Testamento. ¿Hay algo aquí que ustedes notan, hermanos? A lo mejor ya falta algo que en otras Biblias agregan de los libros que mencioné. Para que tuviera validez el testamento, tenía que haber muerto. En el Antiguo Testamento, ahí dice Hebreos 9, la muerte fue de un animal, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento es la muerte de Cristo, en la diferencia. Pero hay otra diferencia. Aquí falta algo, hermanos, les pregunto. Mencioné varios libros. ¿No se les ocurre algún libro que mencionan a veces? ¿Cuáles? Los apócrifos. Hay una Biblia que menciona, mete varios libros aquí, que el mismo pueblo judío los tiene. Y pasó en la historia, pero no lo consideran como libros de escritura. ¿Qué libros son? Macabeos, Tobías, sí existieron, sí pasó, y es en la época donde están los griegos, pero los mismos escritores judíos no lo consideran como parte de su escritura.
¿Quiénes los agregan después? La Iglesia Católica metiéndolos en sus libros de historia, que lo vamos a ver más adelante, el cómo obtuvimos la Biblia, eso, conociendo la Biblia y cómo obtuvimos la Biblia también, porque esa es una cosa, lo que es como se hacía la escritura, o lo que hacía el pueblo judío que llega a ser nosotros, y cómo esto físicamente llega esto que conocemos la Biblia. Ya después, bueno, esto es la creación, inicia, como decía ahorita, en la creación del universo y termina en la restauración del segundo templo. Claro que no está organizado así de esa manera. Más adelante vamos a ver cómo lió la organización al Nuevo Testamento. Porque si fuera en la restauración del segundo templo, ¿cuál sería el libro que se les supone que sea el último libro que tendría que ser el Nuevo Testamento? Y en el Antiguo Testamento. Empezamos con el Génesis, ahora la creación del universo. ¿Dónde habla de la restauración del segundo templo? ¿Qué libros hablan de la restauración del segundo templo? ¿Le hemos visto, hermanos? Nehemías, Esdras. Entonces, por lógica, esos serían los últimos libros del Antiguo Testamento, pero tiene un acomodo especial, igual, volviendo a la inspiración de Dios para que podamos comprender la historia de la Biblia, o cómo entendemos la Biblia. En diferencia, ya casi para terminar este punto, hermanos, tenemos lo que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, una organización que ha estado fija, que también han dicho que faltan libros, que no coinciden, todo eso, y que se menciona, ¿cuántos libros son en el Antiguo Testamento, según nosotros? 66. ¿Por qué digo según nosotros? Con el acomodo este que tenemos, porque volvemos a la Iglesia Católica, me meten más libros. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, conociendo, tenemos 27 libros acomodados, 4 en Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 1 en historia, que es el libro de los Hechos, historia de la Iglesia, las cartas escritas, que son Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Y luego hay unas que les llaman cartas generales para toda la iglesia. Estas específicas, ¿por qué? Las primeras, porque el escritor, sobre todo Pablo, en todas, dice es para tal persona o para tal iglesia. Y en las generales no dice específicamente para qué. De hecho, sigue la duda, el libro de Hebreos, ¿quién lo hizo? Ahí dice que fue un apóstol, que un grupo de cristianos, y todo eso. Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 de Juan, Judas, y un libro de profecías, que es el Apocalipsis. También se les dice cartas católicas, o sea, universales. Cartas universales, volviendo a las definiciones, son cartas universales. Y, bueno, pues en la Biblia les ponen San Juan, San Mateo, eso se le agrega después, o otras terminologías también. El Nuevo Testamento inicia con la historia de Juan el Bautista. Si nos vamos cronológicamente organizando, ¿por qué Juan el Bautista? Porque vino a preparar el camino. Y porque también se le alude con el bautismo, el nacimiento de Juan, y termina con la promesa de una gran recompensa, que es el Apocalipsis, para los cristianos fieles. Bueno, no lo mismo, si lo organizamos como sería así, pues, de otra forma. La organización de la Biblia está hecha por capítulos y versículos. ¿Por qué por capítulos y versículos? Entonces les decía que la Torah, abrían el rollo o sacaban los papeles y no tenía un límite. Leían y hasta donde alcanzaban leían o terminaban todo el rollo, por decirlo así. Pero hubo gente, por inspiración de Dios, que no eran cristianos y eran otro tipo de grupo de personas que fueron decidiendo cómo se tenían que organizar. Entonces, hay alguien que organizó capítulos y versículos y por ejemplo pusieron Génesis 1 y 1 y empezaron a relacionar el porqué, que le pusieron capítulos, versículos, todo eso. Y todo esto a fin de que fuera más cómoda la lectura. La Biblia como tal la conocemos, no existía en la primera iglesia. Se entiende que todo lo que decían era por hablar, traducción oral. No hay
conciencia de que todos supieran leer y escribir como ahora, sino que solamente lo hablaban y lo hablaban. Por eso hay unas diferencias en algunos grupos que dicen que cómo es posible, donde niega el poder de Dios, cómo es posible que en el año 100 alguien escribiera del año 30 de Jesús. Sí, por la inspiración de Dios. Ahí está el ejemplo de Moisés. 450, 500 años a lo mejor después de que el pueblo fue cautivo en Egipto, Dios le dice todo lo que pasó antes. Ahí cómo es posible, y lo dice la Escritura, es inspiración de Dios. Entonces, con el paso del tiempo, algunas escrituras se fueron perdiendo, se fueron cambiando a lo mejor tipo de letra, le fueron moviendo a conveniencia, pero gracias a Dios y con la historia se han recuperado cosas que nos coinciden con la Escritura. Y es donde uno dice los hermanos, los apócrifos. ¿Por qué apócrifos? Porque la gente le iba cambiando a su conveniencia, porque a lo mejor iban escribiendo otra historia que alguien también ha contado. Recordemos en las Escrituras que ya había, por ejemplo, cuando detienen a Jesús, dice, ya se han levantado otros, ya han hecho movimiento otros. Entonces, pudo haber ese tipo de cuestiones en la cual la Escritura pudo haber cambiado o alguien inventado otra cosa. Están los supuestos evangelios, ahorita lo dijimos de los macabeos, que el evangelio según Enoc. Yo le decía a una persona, es que Enoc, el que se fue con Dios, escribió el libro de Enoc. ¿Y tú cómo sabes que ese es Enoc? Porque solamente tiene que haber un Enoc en la vida. ¿Cuántos Juanes hay aquí, por ejemplo? ¿Quién se llama Juan? ¿Cuántos José hay aquí? Tenemos dos José ahorita. Más nombres de hermanos. Entonces, Juan 3. Entonces, ¿cuánta gente había de esa época que pudo haber escrito algo, pudo haber dicho algo y lo cambió? O lo entendió de esa manera. Entonces, al final de todo esto, la división del primer, segundo pacto, al Nuevo Testamento, se fue dando. Y eso es lo que conocemos ahora. Vamos, ya por el tiempo rápido, vamos a ver nada más 1 Pedro 3:15 y por Proverbios 36. Retomando lo que es, decíamos al principio, adoradores de Cristo, brazos de Cristo y candiles. ¿Alguien quiere leer 1 Pedro 3:15, por favor? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar mi ofensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gracias. Y por Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y sea hallado mentiroso. Gracias. Entonces, con amor, con diligencia, entendamos y conozcamos lo que es la iglesia de Cristo, siendo adoradores, siendo brasas, siendo candiles. Y esto no añada a esas palabras, lo vamos a ver más adelante cuando se acabe la Escritura, que es lo que les decía ahorita, que han añadido, quitado cosas. Vamos a ver más adelante en esto, en el punto que lo puse, en lo que es los manuscritos y en el canon de las Escrituras y los libros apócrifos, cómo la gente ha añadido, quitado cosas unas conveniencias. Usted le pregunta a un testigo de Jehová ¿qué viene en su Biblia? Le va a venir unas cosas. Le pregunta al católico una Biblia católica, va a venir agregado. ¿Por qué? Porque la Dios modifica o un mormón igual. Entonces, la Escritura sí ha tenido cambios, lo vemos adelante, pero confiamos en Dios de que esto que tenemos aquí, el famoso libro negro o lo que quieran, es la Escritura que se fue dando a través de los años, 1500 años, más de 40 escritores, y termina convirtiéndose en la Biblia, en el libro, y es el libro más leído, más estudiado, más entendido, y como dice, si el tierra pasará, más las palabras no pasarán, porque la Biblia y es más perseguido también, y en muchas cosas también en la historia. Adelante, hermanos, me encanta que Dios bendiga, hermanos, espero que te haya agradado esto. Vamos a ir los domingos con esta temática hasta terminar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, 104, la siembra. Vamos a entonar. Sembraré la simiente preciosa
Bien, nada más para terminar la actividad de este día. Gracias por su presencia, gracias a Dios. Llegamos con bien, hace rato se vino fuerte la lluvia, lo que hemos dicho, ha llovido hasta el clima donde nos ha permitido estar aquí. Ahorita continuamos en la mañana, empezó a llover, pero terminamos en la oración, se quitó el agua, como se dicen eso. Bien, sean todos bienvenidos. Tenemos reunión el miércoles a las 5 de la tarde, domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Decíamos que la reunión de hogar va a ser el 25 de julio, así lo dije, hermana, 25 de julio a las 5 de la tarde en la casa de su hermano López. Bueno, pues una semana clara, para que nos vayamos preparando, hermanos. Y bueno, nos acompañan Otto, Sara, nuestra hija. Bienvenidos, les bendiga. Saludos a los hermanos en Sertucia, Otto. Saludos a los hermanos de Sertucia. Gracias. ¿Qué más nos visita? Por la novia Lizarte que está atrás. ¿Qué más nos acompaña? Nada más, son todos visitados. Bien. Noticias, hermanos, nada más. En la mañana, para los que no vinieron, tuvimos nuevamente un bautismo. Regina Niña se bautizó. A los que no la han visitado, para que lo hagan, hermanos, estamos agradecidos con Dios, como hacemos en la mañana, de que hemos tenido un numeroso grupo, por decirlo así, de jóvenes, jóvenes que han aceptado a Cristo, que están empezando el camino en la iglesia. Hemos tenido restauraciones también. Entonces hay que orar por todos ellos, por sus familias, porque todo salga bien. Deseamos ver en la mañana respecto a esto, que en 15 días yo les sé que pero no me acordaba que tenía actividades. Ahorita lo verifiqué si tengo compromiso. En 15 días vamos a hablar con los jóvenes. Hay proyección de hacer actividades para el otro año, viendo que el número de jóvenes y adolescentes ya creció. Hubo un tiempo que no teníamos ni jóvenes ni adolescentes. Gracias a Dios, a la bendición hemos tenido ya un buen número. Vamos casi los 15, 20 jóvenes y adolescentes. Entonces, para platicar con ellos, a que sus amigos y sus papás, y ver las actividades y planes que podemos hacer para el otro año. Y pues nada más orar para la mamá de Morales, hermana de Santiago Rocha, hermana Florinda, para Araceli Motiváis también. Y los cumpleaños, nada más tenemos que Josefina, y por la otra semana, Pepe y Joel. Quisiera conocer lo más, ¿qué decir, hermanos? ¿No? Si no hay más, nos terminamos. Igualmente, ya porque la mañana se murió ya por todo esto que pasó. Gracias, hermanos, por su apoyo, por la actividad que tuvimos la semana pasada. Los hermanos fueron muy contentos. Hermano Otto fue muy contento, muy alegre. El hermano Julián también, muy agradecidos con ustedes. Gracias a los hermanos que hicieron caso también, que les pedimos que le regalaran un detallito a los hermanos. Gracias, que los bendiga también, que los multiplique. Y pues bueno, como decía hermano, hay que ser autocríticos, ver qué nos falta, qué nos falla, qué podemos corregir para el próximo año, y ya ir planeando también la campaña para el próximo año, las actividades. Bien, hermanos, si no hay más, nos pedimos. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Vamos a ver cómo estamos. Gracias a los que están viendo por Facebook. Si nos permite, estamos aquí para las próximas actividades. Vamos a ver cómo estamos. Bendito Padre Todopoderoso, gracias por la bendición de este día, este domingo, que nos ha permitido estar aquí reunidos, que podamos escuchar su palabra, que hemos participado también en estas actividades. Le pedimos que bendiga este grupo de hermanos, a los que nos visitan también,
que bendiga la obra de esta congregación. Gracias por la bendición también de esta mañana, el bautismo de Regina. Bendiga a ella y su familia, bendiga a los hermanos que han sido bautizados últimamente, a los hermanos también que han sido restaurados. Usted les bendiga, Padre. Le pedimos por la obra de la iglesia que continúe, que siga llevando sus palabras, su mensaje, que se siga extendiendo en todas partes, no solamente esta congregación, sino las demás congregaciones. Le pedimos por las actividades que se van a hacer estas van a hacer futuro también, Padre. Pedimos la oración por los enfermos, orarles también, por Araceli Motivais, Araceli también, por Josefina, por hacerlo todos nosotros, Padre. Les pedimos por este lugar, bendiga nuestra semana, todo lo que hagamos en este inicio de semana, sea con nosotros, Padre, lleve nuestro destino y bendiga los planes que tenemos, que su Espíritu nos guíe, Señor. Nos despedimos, se lo pedimos todo, en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús.